asistido diferentes organizaciones sociales, distintas personalidades, como es Marcelo Tinelli, quien también se presentó, que ya había expresado su intención de poder colaborar. Esto decía el nuevo presidente de la Nación. Y miren que lo que pasa en Chile no es distinto a lo que pasa en Ecuador. Y miren que hay un problema de hambre determinado básicamente por la desigualdad, que lo estás diciendo vos también, Daniel. Y que si nosotros no atendemos a esa desigualdad, el problema se va a seguir profundizando. Y la verdad es que yo creo que debemos pasar, lo que decía Adolfo, que bueno que lo pensemos, que lo recordemos, ¿no? Para entender cómo funciona esa desigualdad, ¿no? Los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a la reacción de los pobres. Y en verdad lo que todos debemos lograr es dormir en paz con nuestras conciencias. Y no podemos estar en paz con nuestras conciencias sabiendo que hay gente que padece hambre. Está claro que hay un problema estructural en la Argentina sobre cómo se desarrolla la Argentina. Y está claro que hay que atacar muchas cosas. Y lo que siento que todos estamos de acuerdo es que el problema del hambre el hambre es finalmente una consecuencia de una estructura económica que no funciona. Donde falta el trabajo, donde falta inversión, donde hay mucho maltrato al que produce. El problema del hambre está vinculado a la salud, a la calidad de la salud que finalmente hay que brindar. El Estado se olvidó de la prevención en la salud, se olvidó. Bien, es terrible que estemos hablando ya no de pobreza, sino de hambre en la Argentina. Un gobierno, Luciana, que dejó un país arrasado, donde millones de argentinos no pudieron comprar sus alimentos. Esto es lo que pasó en el gobierno de Macri. Esteban Pastoriza, analista político. Gracias, Esteban, por venir. Frente a lo que decía Alberto, ¿qué nos puedes decir? Bueno, va de la mano con lo que venía planteando en el proceso electoral, establecer un nuevo consenso social donde todas las voces sean escuchadas, ¿sí? Y aquellos sectores de la sociedad que pretenden ayudar en esta problemática fuerte que es el hambre, que es la pobreza, y además está decirlo que van a acompañar a esto. Y va de la mano también con la reunión de hace algunos días con los movimientos sociales, los movimientos de la economía popular. Claramente ahí expresó Alberto Fernández que es un modelo, que es un gobierno que los representa, que viene a escucharlos y a establecer política de Estado para subsanar esas problemáticas. En ese aspecto, y trazando algunos paralelismos, algunas comparaciones, mejor dicho, con lo que está pasando en otros países de la región, en la Argentina, ¿ves que ese pacto social con Alberto Fernández a la cabeza puede consolidarse para un país mejor? Bueno, en principio creo yo que lo que tendría que hacer Alberto Fernández es tratar, como decías vos, consolidar el mercado interno, consolidar a los sectores más desfavorecidos por este modelo de Mauricio Macri durante estos 4 años. Una vez que vos tenés estable tu mercado interno, tu consumo, tu producción, bueno, ya podés relacionarte con el mundo de otra forma. Porque relacionarte con la Unión Europea, relacionarte con Brasil de esta forma no es una competencia, es un sometimiento, ¿sí? Entonces, lo que vos decías, el planteamiento, por ejemplo, lo que pasa en Chile, ves sectores de la población que ya no creen en el modelo neoliberal, que nunca se desarmó desde el fin de la transición a la democracia a esta parte, ¿sí? No creen en las falsas promesas de una economía de libre mercado sin un Estado que controle eso. No creen en esa copa que se llene de derrama de riquezas porque nunca lo ha hecho y siempre ha profundizado las desigualdades sociales. Esteban, y muy sincero, Alberto Fernández, porque se para en este lugar. Solo no voy a poder, necesito la ayuda de todos. Por eso convocó a este Consejo Federal Argentina sin hambre. ¿Y crees que Alberto va a poder con la ayuda de todos o le va a ser difícil? En principio, ojalá que pueda, para el bien de todos, ¿sí? Pero evidentemente si están conciliando una organización, si están congeniando unas agrupaciones para ser escuchados, evidentemente sí va a poder, pero bueno, tenés la deuda, el peso de la deuda, ahora vence en abril 15.000 millones de dólares que tenés que afrontarlos. Entonces, claro, yo me refería a si le va a ser difícil por el contexto económico, ¿no? Claro. El contexto externo que tiene que afrontar este gobierno. Siempre Argentina tuvo el problema de la restricción externa al contexto internacional. El problema está en qué tipo de gobierno vos tenés y cómo te manejás con esa mirada con el mundo. Si vos tenés un modelo aperturista al 100%, que desconoce las problemáticas sociales, entonces los productos que vienen del interior no es un producto que va a competir con la industria nacional, sino que directamente la va a someter. Y lo que vemos hoy, hace unos días se conocieron los índices del INDEC de las pequeñas y medianas empresas que tienen el 50% de la capacidad ociosa. O sea, tienen las máquinas dispuestas a funcionar, pero no tienen qué hacer. Hoy leía un informe de un análisis de encuestas realizadas, donde le preguntaban a los argentinos y a las argentinas
qué era lo que les preocupaba más, si el desempleo o la inflación. Y me llamó la atención que la mayoría optó por el desempleo, o sea, por quedarse sin empleo. ¿Qué análisis haces de esto que Sí, es cierto. surge de las Nosotros también, cuando encuestas? hacemos sondeo de opinión, lo que buscamos cuáles son las principales problemáticas. El desempleo es la número uno, la economía, pero claramente se relaciona con eso. Hay gente que ha perdido el empleo y necesita de un Estado cuyas políticas sociales, políticas estatales los represente y le dé una mano para salir de esa situación. Y hay otras personas que tienen el empleo pero tienen miedo a perderlo. La reducción de las paritarias en comparación con la inflación forma parte de eso. ¿Cómo controlás la inflación si no inyectás dinero en el consumo, ¿sí? Si no inyectás dinero en el bolsillo a la persona que directamente va a consumir alimentos, que no la va a guardar debajo del colchón, que no va a abrir un plazo fijo, no va a comprar dólares, lo inyecta en el consumo? Esteban, a ver, ¿dónde está el presidente? Ayer lo decíamos con Luciana. Durante la campaña electoral se lo veía todos los días. Ahora Macri no aparece. Ahora lo hablamos, ¿eh? Vamos a escuchar atentamente algunos testimonios después de lo que ha sido este Consejo Federal contra el Hambre, de cuáles han sido las primeras conclusiones tras el encuentro. Se puso en marcha esta Argentina sin hambre, que es un reto, un desafío que es para todos. No es la primera vez que lo hemos dicho y coincidimos plenamente en el objetivo de la convocatoria, y que esto va a implicar una agenda que se arranca hoy y que obviamente a partir del 10 de diciembre se pone en marcha, y que tiene una temática muy variada pero un objetivo muy claro. Es un compromiso que habrá que asumir en la unidad pero también en la diversidad. No es necesario que todos pensemos igual, pero sí todos tenemos objetivos comunes, que es sacar de la postración al país y a la unidad latinoamericana. Una política de Estado, acá han estado todos, han estado los que producen alimentos, las universidades, las entidades del campo, los sectores del trabajo, los dirigentes sociales, las iglesias, referentes como Estela de Carlotto, como Marcelo Tinelli, como Pérez Esquivel. Iniciamos el proceso que es: Argentina no puede haber hambre. Hay un compromiso de todos a formar parte de este consejo, hacer un observatorio que haga un seguimiento. Acá los dos temas centrales es que la canasta básica de alimentos sea accesible para todos de verdad, y comenzar por las madres que tienen chicos menores de 6 años. Es un día importante hoy, casi un mes antes de la asunción de Alberto Fernández. Ya estamos encarando la primer política de Estado del siglo XXI, es: no puede haber hambre en un país que produce alimentos. Bien, la pregunta pendiente había quedado en relación a dónde está el presidente y si este gobierno tuvo errores económicos, pero sobre todo por lo político. Sí, claramente. Llevó adelante un modelo que no se entendió bien hacia dónde apuntaba, ¿sí? Porque empezó a implementar medidas completamente heterogéneas, ¿sí? Medidas de apertura de importaciones, como hablábamos al principio, sin tener en cuenta que estaba descuidando el mercado interno. Hoy tenés un 50% de las pymes paradas y el mercado interno está integrado por 70% de pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando tenés un modelo, un gobierno de Estado que no tiene conciencia social, que no entiende que tenés que estar presente en los sectores más vulnerables, porque si no tenés después los comedores comunitarios abarrotados, no de personas individuales, sino de familias enteras. Cuando no tenés presente que tenés que establecer subsidios a la ciencia y la tecnología, entonces después tenés personas que se alejan del estudio, ¿sí? El estudio universitario. Entonces ahí tenés un gobierno que descree en la sociedad en forma completa y que ve en la relación con el mundo, el volver al mundo, la mejor política para establecer. ¿Y qué conclusiones, a partir de análisis y de encuestas que realizan, recién mencionabas, yo preguntaba por el desempleo, del clima social en la Argentina? ¿Qué expectativas tiene el argentino y la argentina? Aparentemente después de las elecciones del 27 de octubre hay un clima social más estable, más pensando a ver qué puede llegar a ser Alberto Fernández y tomando conciencia y escuchando al próximo presidente de la Nación. Creo que de la mano de lo que venían planteando ustedes, de integrarse, de formar parte de un nuevo consenso social, de atar lazos sociales a los sectores de la sociedad más alejados de este modelo económico neoliberal, me parece que hay una gran expectativa con Alberto Fernández en ver un liderazgo, un nuevo liderazgo, una nueva forma de organización social que va a traer beneficios para esos sectores. Esteban, ¿qué pasa con el radicalismo en la Argentina? A ver, hay parte del radicalismo que va a seguir pegado a Macri, hay otro que no. Bueno, de hecho, Ricardo Alfonsín medio que se enojó por la postura de algunos pares
al no reconocer golpe de Estado en Bolivia. Claro. Bueno, eso es otra de las incertidumbres que se hable después de las elecciones del 27 de octubre. ¿Cómo se va a reconfigurar esa oposición? ¿Qué parte de los sectores radicales van a seguir formando parte de Juntos por el Cambio? Vemos la expresión de Alfredo Cornejo tratando de ocupar el liderazgo de la oposición, vemos la posición de Gerardo Morales también presionando en ese sentido, y por otro lado no podemos desconocer el poder político que puede llegar a tener Horacio Rodríguez Larreta para ser el nuevo líder de la oposición. Gracias, muy amable. Gracias. Momento de tomar contacto con nuestro compañero Justo Lamas, que está en un lugar de mucha vulnerabilidad y siempre mostrando la realidad de lo que pasa en el caso de muchas familias.